hermanos, estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Es realmente un motivo de gozo muy grande cuando podemos abrir la palabra y meditar en ella. Pienso que es importante que los hijos de Dios estemos muy atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. No solamente eso, sino que también es importante estar dispuestos a practicar la enseñanza que brota de ella. Hoy quiero, con la bendición del Señor, compartir con ustedes la siguiente palabra. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la cruz en este pasaje, no se refiere al instrumento de muerte utilizado por los romanos, sino que se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo, a su muerte a modo de malhechor. Entonces, cuando hablamos acerca de Filipenses, entendemos que cuando se menciona la cruz, se refiere al sacrificio mismo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los filipenses diciéndoles que había enemigos de la cruz de Cristo, lo cual le producía lágrimas, porque sabía el fin que les esperaba a esas personas. Tanto había comprendido acerca de la cruz de Cristo que llegó a escribir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Aquí el siervo de Dios se ha identificado plenamente con el sacrificio de Jesucristo, hasta el punto de llegar a entender que si tenía vida, esa vida era por causa de tener a Cristo en la vida misma, la vida de Él. Nosotros somos llamados a tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día nos identificamos con el Señor Jesucristo, tal y como lo hizo el apóstol Pablo. Pero hay enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos que tienen esa posición? Buscando en las Sagradas Escrituras, encontré la respuesta. La respuesta está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Encontramos ahí, ustedes pueden seguirlo con sus Biblias abiertas, encontramos bien definidos a los que son enemigos del sacrificio de Jesucristo. Primero, los que pervierten el Evangelio. Son aquellos que ponen cosas extras al sacrificio de Jesucristo, haciendo aparecer como insuficiente la obra de nuestro Señor. Hay quienes enseñan que si crees pero no te has bautizado, no eres salvo.
Hay quienes dicen que tú tienes que creer, tú tienes que bautizarte, tú tienes que dar tu diezmo, si no, no eres salvo. Cuando entendemos precisamente que la obra de Jesucristo es suficiente por sí misma, es completa, no tenemos nada más que hacer, no tenemos nada que completar. Él ya hizo toda la obra. Sin embargo, hay quienes insisten, por ejemplo, en el tiempo del apóstol, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y así, muchas personas en nuestro tiempo también van añadiendo al plan de Dios para la salvación muchas otras cosas que en realidad no son las que Dios nuestro Señor mandó. En segundo lugar, tenemos a los falsos hermanos. Pueden leerlo en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Son aquellos que no han nacido de nuevo. Son los que tienen apariencia de piedad, pero al final se descubre lo que realmente son. Como dijo el Señor, el día los declarará, porque aún el árbol por sus frutos es conocido. Muchos hay en las congregaciones que simpatizan, que han estado ahí por mucho tiempo, pero no han nacido de nuevo, no les ha amanecido, y ellos en muchas ocasiones intervienen de una manera carnal y ocasionan desastres en la vida de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de personas que aparentan creer, que aparentan estar como hijos de Dios en la congregación, pero en realidad sus intenciones son otras. Muchos se pueden describir como aquel pasaje del Antiguo Testamento donde decía que Efraín era torta no volteada. Esto se refiere, por ejemplo, a como cuando usted hace un hot cake y lo deja allí en el comal y se pasma por la parte de arriba y se quema por la parte de abajo. Así hay muchas personas en la vida cristiana que se fingen que son creyentes porque conviene a sus intereses. Hemos visto mucho de eso a través de nuestra vida como cristianos. En tercer lugar, nos dice el apóstol Pablo que los enemigos de la cruz de Cristo son los hipócritas. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Estos son los que simulan seguir a Cristo, pero en algún momento ocultan lo que verdaderamente son. Lamentablemente, encontramos en la Biblia que Pablo y Bernabé cayeron en esa misma situación. Esto lo describe el apóstol Pablo cuando tiene un enfrentamiento con el apóstol Pedro. Así que hay personas así y debemos tener mucho cuidado. La Escritura los señala como lobos con piel de oveja. Son especialistas en cubrirse, en disfrazarse, en llegar a ser hasta, como dice la Escritura, que los emisarios del diablo, los ángeles del diablo, se disfrazan de ángeles de luz. Así que también tenemos a los insensatos y desobedientes. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Son los que siguen doctrinas contrarias a la fe de Jesucristo. Los que se fascinan con novedades y van tras ellas olvidando el primer amor. Ustedes y yo hemos conocido personas que están siempre yendo de un lugar a otro buscando algo nuevo, buscando algo que nunca se imaginaron que pudiera ocurrir. Son los que van tras las señales. La Escritura dice que
Los que creemos en el Señor Jesús, hay señales que nos van a seguir. Pero estos son al revés. Estos van detrás de las señales. Y así, día tras día, están yendo por diferentes caminos buscando algo nuevo. La verdad, los creyentes en Jesucristo debemos estar firmes en lo que ya hemos recibido. Si hay de parte del Señor para nosotros una regla a seguir, es mantenernos firmes en lo que hemos recibido. Su revelación es suficiente. No necesitamos más. Y así el mundo está lleno y está siguiendo a personas que hacen milagros y señales que son desde luego mentira. Tengamos cuidado, mis hermanos. No es bueno buscar esas viandas. Estemos contentos con el pan de vida, con lo que el Señor nos ha dado como alimento, la Sagrada Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengamos entonces cuidado, mis hermanos, no seamos insensatos, no seamos desobedientes, vayamos nosotros a mantener las doctrinas bíblicas, vayamos entendiendo que no hay nada mejor que lo que ya se nos ha dado. Son tesoros para nosotros, son palabras de vida. Dijeron los apóstoles en alguna ocasión, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este es un tiempo en el cual muchos están siguiendo falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles. Hermanos, vamos a detenernos, no vayamos, no busquemos, no nos acerquemos, sigamos al verdadero Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Y luego están también los que se regresan a vivir bajo los rudimentos antiguos. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 10. Son los fluctuantes, son los que no han echado raíces, son los que han estado en todo momento pensando en que en alguna otra parte estarán mejor. Estando en la luz, se regresan a la oscuridad. Hermanos, no vayamos por ese camino. Seamos sensatos. Ya estamos en Cristo. Nos espera una hermosa herencia. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. No necesitamos ninguna otra palabra, no necesitamos ninguna otra promesa, no necesitamos volver a los rudimentos del mundo. ¿Qué podemos encontrar ahí? Hermanos, el mundo está literalmente podrido, perdido, sin Dios, sin esperanza. Ese camino es un camino ancho que termina en un lugar donde la desesperación es para siempre, es eterna. El infierno existe y a nosotros nos está reservado un lugar mucho mejor. A los que vamos por la senda estrecha, los que hemos pasado por la puerta angosta, tenemos otra esperanza. No tenemos por qué regresar, no tenemos por qué devolvernos. No debemos ser fluctuantes ni ser llevados por todo viento de doctrina. Muchas voces hay en el mundo, pero las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y Jesucristo es el buen pastor. Él es el que dio su vida por nosotros. Luego nos dice el apóstol Pablo que de los enemigos de la cruz todavía nos faltan por lo menos uno: los que andan en la carne. Gálatas 5, 16 al 21 y Gálatas capítulo 6, versículo 8.
¿Quiénes son estos? Son los que buscan sus propios placeres. Son los que buscan satisfacer sus apetitos y manifiestan los frutos de una vida sin el señorío de Jesucristo. Y ustedes conocen la lista. Manifiestas son las obras de la carne. Allí encontramos adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, orgías, borracheras. Los que viven así están realmente en una condición lamentable. Y hay quienes, llamándose cristianos, siguen practicando las mismas cosas. ¿Cómo se puede reconocer a un verdadero creyente? Bueno, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, en el capítulo 6, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados. Hermanos, ya no somos de esa lista terrible que está detrás de este hermoso versículo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. La justicia de Dios no está en ellos. Así que vamos a ver nuestros frutos. Vamos a ver qué es lo que estamos produciendo para ver la diferencia con aquellos que andan en la carne. Un versículo más que quisiera traer a la memoria de ustedes es el siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Fíjese bien, los que no andan conforme a la carne. Y no podemos engañarnos. En Gálatas están bien definidos los asuntos de la carne, los frutos de la carne están bien señalados. Volviendo a Filipenses, capítulo 3, versículos 18 al 20, encontramos que el fin de estas personas será perdición y que el Dios de ellos es el vientre y que su gloria es su vergüenza y que solo piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros, los que hemos entendido la verdad sobre el sacrificio de Cristo, tenemos una ciudadanía en los cielos. Esperamos confiadamente la venida de nuestro Señor y Salvador, y seremos transformados teniendo un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria por su inmenso poder. No somos enemigos de la cruz de Cristo. Entendemos su sacrificio. Él murió por nosotros. Se ha llamado a ese sacrificio el sacrificio vicario, es decir, el sacrificio en lugar nuestro. Así que bendito sea el Señor. Sabemos, entendemos, comprendemos lo que significa ese sacrificio. No hay otro. No hay necesidad de otro Salvador. No hay necesidad de otro derramamiento de sangre. Con una sola ofrenda logró el Señor lo que nadie más puede lograr en el mundo. Así que, hermanos, seamos fieles al Señor. Que Dios les bendiga.